Hola, mi nombre es Brenda Alvarado y estás escuchando Efecto Catarsis, un podcast que nació con el objetivo de ser voz y con la búsqueda de erradicar el tabú y los estigmas en torno a la salud mental. En este espacio libre de juicios encontrarás temas acompañados de expertos y no tan expertos, testimonios y experiencias personales en donde hablaremos de salud mental, emocional, espiritual, estilo de vida, crecimiento personal y desarrollo humano. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Catarsis. Hay una frase que dice, sanar duele, pero no sanar duele más. Y yo creo que muchas veces evitamos mirar hacia adentro porque creemos que ya lo superamos, que no es tan grave o que así somos, porque a veces también nos etiquetamos un poquito, ¿no? Pero la verdad es que nuestras heridas pues no desaparecen nada más por ignorarlas. Y yo creo que cuando las descubrimos, pues es divertido y a veces no tanto. Pero pues al final del día es esta herramienta o este espacio que nos permite sanarlas. Y por eso hoy me acompaña una invitada muy especial, alguien a quien considero tiene una gran vocación por el bienestar emocional. Ella es licenciada en psicología por la UNL, con especialidad en el enfoque cognitivo-conductual y maestría en psicología con orientación en terapia breve. Marta ha trabajado como docente y psicóloga en distintas instituciones educativas, incluyendo su experiencia en el área de consejería emocional del Tecnológico de Monterrey, donde actualmente también colabora como docente enfocada en temas de bienestar. Me encanta que estés hoy con nosotros, Marta. Gracias. Entonces, bienvenida. Estoy muy contenta porque el día de hoy vamos a platicar un poco de cómo podemos sanar nuestras heridas y sobre todo también cuáles son estas herramientas que podemos utilizar, pues, para ahora sí que entrar en este trabajo de sanar, ¿no? Entonces, bienvenida, Marta, gracias por estar aquí. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, muy emocionada. Es un tema creo que muy lindo, o sea, en el sentido de que es un tema que nos va a permitir conectar mucho con nosotros. Sí, y gracias. Bueno, ya habíamos grabado por ahí hace... en pandemia. Sí, en pandemia, en línea, no nos veíamos las caras, bastante interesante. Sí, qué padre. Pero bueno, pues ahora sí que entrando en el tema, me gustaría, Marta, que nos definas un poquito qué son las heridas emocionales, ¿no? Claro, y fíjate que es un tema que yo creo que en consulta no lo veo tal vez en el sentido de que la persona llegue y directamente diga, tengo una herida emocional, ¿no? Claro. Pero entonces empezamos a indagar en el motivo de consulta, que ahorita justo vamos a entrar ahí, ¿no? En el cómo se ven las heridas emocionales en el día a día. Y pues bueno, viendo este motivo de consulta o la sintomatología que trae la persona, nos damos cuenta que de raíz está esta herida, ¿no? Son palabras también, herida, trauma, lesión, que por ejemplo las podemos encontrar en el ámbito médico, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho como hacer esta analogía o hacer esta similitud, ¿no? ¿Qué va a ser una lesión en el campo médico? Pues si te cortaste, si te pegaste, una fractura, ¿no? Y de ahí también pues va a empezar esta parte de cómo fue el impacto, ¿no? Una herida en el área emocional, en el área psicológica, vamos a hablar de que es una situación, un suceso que tiene un impacto o una afectación de manera emocional. Esto, pues, en la combinación de diferentes factores puede que se provoque un trauma, ¿sí? Entonces, herida emocional, alguna situación que viene y que tiene un impacto. Esto puede pasar en una infancia temprana, puede pasar en la adolescencia o pues también en la edad adulta. Realmente no hay como una edad específica en la que digas, ¿sabes qué? Solo en esta edad se van a hacer las heridas emocionales, ¿no? Claro está que cuando son heridas de nuestra infancia, pues podemos ser menos conscientes de ellas, ¿no? Y algo con lo que me gustaría también como así enfatizar o también empezar, ¿no? De ahí, es que herida no va a significar trauma. Sí, entonces ya hago también esa diferenciación de que no porque tengamos una herida va a significar que esto se va a convertir en un trauma. Pero si esa herida no es trabajada o si esa herida no es observada, ¿sí? Atendida en ese momento, pues las probabilidades van subiendo a que se convierta en algo de trauma o que se convierta en otros síntomas y de ahí el que empezamos a ver síntomas de ansiedad, por ejemplo, y no tanto la herida. Ok, ¿Sí? ok. Y ahora bien, digo, me encanta cómo lo explicas y también que puntualizas en esta parte de dónde vienen, ¿no? O sea, no siempre vienen de la infancia, porque luego creo
que últimamente se ha dicho mucho como estas heridas de la infancia, Sí. y nos encajonamos. Todo es generacional. Ajá, claro, todo de las generaciones, que porque generaciones atrás, tu abuelo, etcétera, etcétera. Y siento que podemos como encasillarnos mucho en, no, heridas de la infancia que vienen porque papá y mamá fallaron en X o Y, ¿no? Y pues digo, yo no voy a decir que los papás no fallan, pues al final, o bueno, no, la palabra no es fallar, pues al final es parte de la vida y pues sí, hay cosas que a lo mejor pueden estar repitiendo ellos mismos como papás, patrones, etcétera. Pero me gusta esta parte que dices, pues pueden ser de la infancia, en la adolescencia, pueden incluso pasar en relaciones de amistades, de pareja, etcétera. Entonces, bueno, esto está padre y me gustaría que también nos platiques un poco de qué pasa cuando no nos adentramos a sanar esta herida. Que bueno, bien decías ahorita, ¿no? ¿Qué puede pasar también? Pues esta parte de sigue, se repite y se puede generar un trauma. O se transforma como en algo más, por así decirlo. Y las heridas emocionales que tal vez más me toca ver están relacionadas principalmente con dos cosas: sentirme validado y sentirme protegido, ¿sí? Y si lo pensamos, pues estas necesidades son completamente básicas, ¿sí? O sea, si yo cubro necesidades fisiológicas básicas, esas son las que siguen, ¿sí? La seguridad, la validación. Entonces, el yo sentirme validado, el yo sentirme protegido, si algo en algún punto eso no sucedió, de ahí puede venir como esta herida, ¿no? En las infancias tempranas, que es entre los 0 y los 6 años, algunos autores o algunas instituciones nos dicen que de los 0 a los 8, pero poniendo esta edad, ¿no? De mis 0 a mis 6, 8 años, es la infancia temprana y pues es una etapa súper formativa. Y es una etapa en la que justo pues yo estoy a merced del adulto. Sí, o sea, el niño está a merced del adulto. Si el adulto, el papá, mamá no le da de comer, pues el niño puede pedirlo. Hablando de niños pequeños, tal vez podrá pedirlo o podrá como expresar su malestar, pero no va a ir al refri a agarrar su comida, ¿no? Entonces, en estos primeros años de vida va a ser muy importante ese sentimiento de protección, ese sentimiento de seguridad y ese sentimiento de validación. ¿Qué pasa? Que pues ya en una edad adulta también empiezan hacer estos insights y decir, oye, ¿sabes qué? Tal vez me faltó esto, tal vez me faltó el otro. Hace poquito escuchaba con un paciente que me decía, Marta, yo estaba pequeño, 4 o 5 años, me dice, yo no recuerdo qué había pasado, pero solo recuerdo a mi mamá gritando. Y yo en ese momento sentirme desprotegido totalmente, ¿no? Y tratamos de verdad como de conectar qué había pasado y es que no sabemos qué pasó. O sea, no nos acordábamos qué estaba pasando. Digo, acordábamos en plural. No se acordaba qué estaba pasando, pero en su alma y en su cerebro se quedó registrado mi mamá estaba gritando, ¿no? Claro. Entonces, primera infancia, etapa formativa, sí, estas como heridas emocionales de validación y protección pueden venir ahí. Pero también pueden estar, por ejemplo, en una etapa de adolescencia. La adolescencia también va a ser una etapa súper formativa. Empiezas a despegarte de tu núcleo familiar y empiezas a conectar socialmente. Empiezas a encontrarte en temas de sexualidad. Empiezas a encontrarte en la relación con el otro, en este índole sentido de pareja. De pertenencia. Sentido de pertenencia, wow, ¿no? Entonces, ahí no es otro factor. Me valido en este lugar, me siento protegido en este lugar, tengo esta pertenencia. Sí, entonces, claro, la adolescencia también es una etapa formativa y tiene pues como esta susceptibilidad, ¿no? De poder crear una herida. Y digo, hablando ahorita de la adolescencia, luego digo, es que siento que es la etapa más complicada y o bueno, a lo mejor también hablo por mí, ¿no? O sea, como esta etapa en donde además de que biológicamente estamos cambiando demasiado, sí. Son muchas cosas a las que nos enfrentamos, ¿no? Probablemente, pues, cuánta gente no cambia de escuela, de secundaria a prepa, de prepa a universidad. A universidad. Entonces, todos estos cambios, pues, obviamente son impactos que vas teniendo y, pues, al final del día, yo creo que aquí recae como esta importancia de qué podemos hacer o cómo podemos hacer para mejorar en esos aspectos. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿cómo se manifiestan estas heridas en nuestro día a día? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Porque a lo mejor es bien fácil decir, sí, es que a mí de chiquito me gritaban y pues cada vez que escucho gritos, pues me traumo, me abrumo, etcétera.
Pero pues yo creo que no solo ahí. Entonces, ¿cómo hoy, como yo adulta, puedo decir, ¿sabes qué? Esto es algo en lo que probablemente necesito ver qué está pasando o por qué me está doliendo, ¿no? Claro. De las sintomatologías que tal vez son con las que yo más me topo en esta labor, es el tema de ansiedad, ¿no? Una ansiedad que ya puede estar expresada en ataques de pánico, estar teniendo pensamientos rumiantes, pensamientos como muy intrusivos, un trastorno obsesivo compulsivo también pudiera ser, o estar teniendo como esta compulsión, ¿no? De lavarme mucho las manos, de estar muy atenta a temas de seguridad, cierta paranoia, ¿no? También pudiera ser. Entonces la ansiedad va a ser como uno de los factores tal vez más visibles de alguna herida emocional, y que si lo pensamos, pues justo vamos a acomodar, ¿no? En esta línea del tiempo de que este niño o este adolescente que sintió desprotección, pues va a crear un mecanismo donde va a estar en una alerta constante, ¿sí? O este niño pequeño que estaba en un ambiente de ambivalencia o en un ambiente de violencia, pues también va a crear una alerta que va a estar fuera de la alerta normal, ¿no? Y claro está que todos en algún momento padecemos algo de ansiedad. Siempre les digo a mis pacientes que el que esté libre de ansiedad levante la mano, ¿no? Y nadie la va a levantar. Todos en algún momento hemos percibido algo de ansiedad porque es al final del día algo que nos busca proteger, ¿no? Pero cuando empezamos a indagar, a rascarle un poquito ahí en terapia, pues nos hace lógica, ¿sí? Nos hace lógica que ese niño que sentía la ambivalencia, que no sabía qué iba a pasar, porque un día sus papás estaban bien, otro día estaban mal. Entonces este pequeño que no sabía qué iba a pasar, empezó a crear un orden en exceso, empezó a crear oye, yo quiero esto, yo quiero el otro, paso 1, paso 2, paso 3. Entonces se transforma, ¿no? En algo que en algún momento le puede traer un tema de funcionalidad, ¿no? De tal vez ya no ser tan funcional, por ejemplo, si se convierte en un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces te digo, por un lado está la ansiedad. Por otro lado, creo que el otro lado de la moneda, que también es bastante frecuente, pues es la sintomatología de depresión, ¿sí? No hablo de diagnósticos por dos cosas, porque una, el enfoque con el que yo trabajo es un enfoque que está centrado en la persona y no en la patología. Habrá obviamente casos que sí se tenga que buscar ese diagnóstico, sobre todo si van a llevar algún tratamiento farmacológico, algún acompañamiento con psiquiatra. Y entonces esta sintomatología de depresión pues puede llevar como cierto tiempo, que tal vez no llega al diagnóstico, o puede estar presente como esporádicamente. Y también es por eso el por qué a veces el adulto pues se tarda, por así decirlo, en atender esas heridas. Porque pues hoy un ratito estoy bien, ¿no? Y estoy viviendo un momento súper bien y esto y el otro y lo que sigue. Pero luego tengo algún cambio en mi vida, algún cambio de trabajo, o fui mamá, fui papá, me quiero casar. Están como cerca de algún cambio importante y pum, ¿no? Como que se resaltan otra vez los síntomas, ¿no? Entonces ya cuando ven que estos síntomas les pesan o les están afectando en su día a día, pues ya es cuando se acercan con algún profesional. En esta sintomatología de la depresión podemos encontrar que se están aislando, se están alejando de personas importantes, hay como tal vez mucha inestabilidad en temas de trabajo, temas también de ideación de autolesiones o ideación suicida, y traen también pues como un discurso muy desesperanzador, ¿no? Así como que pues ya para qué, o la verdad para qué le intento, pues ya esta es como que de mis últimas opciones a ver si yo puedo ser feliz, ¿no? Entonces traemos ahí este síntoma de desesperación. Hay algo también en estos pacientes que se llama como este futuro a corto plazo, este foreshortened future, a veces no lo ven, ¿no? O sea, a corto plazo está complicado como encontrar alguna motivación. Otros temas pudiera ser un trastorno de la conducta alimentaria también, que se pudo haber desarrollado por algún tema, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? Que decías, el cuerpo empieza a cambiar, el tema de autoimagen, el tema de autoconcepto. Entonces, si en mi adolescencia algo de esto no se consolidó o tuvo ahí algún tipo de herida, pues me lo llevo cargando y se termina convirtiendo después en algún trastorno de la conducta alimentaria. Sí, que ahorita digo, tomando específicamente este caso que dices tú, o bueno, este ejemplo de los trastornos de conducta alimentaria, pues viene mucho también este estereotipo, ¿no? De el estándar, a lo mejor de ciertos cuerpos o ciertas formas, etcétera. Entonces, pues se forma eso. Y por otro lado también, parte de lo que decías, pensaba yo ahorita,
en que muchas veces las personas pueden cargar con esta herida o más bien con este sentimiento de culpa. Entonces, cuando hablamos de culpa, ¿cuál podría ser esta herida o de dónde puede venir eso? Ok. Usualmente cuando escarbamos en la historia familiar, vemos que puede ser como algún tipo de patrón, ¿no? O sea, se activa también un sentimiento de responsabilidad muy alto. Y entonces cuando se activa ese sentimiento de responsabilidad, pues si no lo logro cumplir, viene el sentimiento de culpa de no lo pude cumplir. O viene, yo le digo, el dedito señalador, ¿sí? Entonces, para que exista la culpa es porque alguien señaló, ¿sí? Entonces, Claro. ¿qué pasa? Que puede ser ese ambiente de familia donde pues yo traía esta responsabilidad o se me dio un rol parental y además si no sucedía, pues venía el dedito señalador, ¿no? Entonces se crea como este sentimiento de culpa. Que justo también, digo, aunado a esto, se me vino a la mente también el cómo muchas veces no sabemos, y digo, me incluyo yo, poner límites. Y siento que, digo, quiero ver, a ver tú como profesional, ¿de dónde viene? No, pero creo yo que pues al final crecemos, ¿no? Vamos creciendo y tenemos a un rol y es este rol de papá y mamá, que son quienes tienen la razón, quienes mandan, quienes ponen las reglas, entonces como que te vas formando con todo eso y pues yo no le puedo decir que no a mi papá si me dice que guarde los juguetes. Es un decir, ¿no? Sí. Yo no le puedo decir que no a mi papá si me dice que el fin de semana no voy a salir. Entonces, o a mi mamá, ¿no? Cualquier cosa, o a tu figura, no necesariamente papá, mamá, sino tu cuidador, esta persona de respeto a quien tú o quien te está cuidando, ¿no? Entonces, luego vamos repitiendo ese tipo de cosas, a lo mejor en el trabajo, con el jefe. Porque si el jefe me pide y me vuelve a pedir, pues yo no le puedo decir que no, porque él me lo está pidiendo y él es el que manda y él es mi figura de autoridad. Entonces vamos, como dices tú, viene de muchos patrones y luego lo vamos repitiendo y entonces llega un punto en el que dices, pues esto ya no puede más, ¿no? Ya no veo por dónde. Y otro punto donde lo podemos también encontrar, pues es en este como perfil donde se me dificulta crear vínculos y crear vínculos de una manera sana. Ambientes, por ejemplo, donde hubo alguna violencia emocional, psicológica o física, la realidad es que sí traen sus secuelas, ¿no? Y entonces también, pues es este niño o esta niña que por no crear problema, porque pues no sé cómo va a reaccionar papá, no sé cómo va a reaccionar mamá, pues entonces mejor yo lo hago, ¿no? Y otra vez... O me quedo callado. Este sentimiento de responsabilidad altísimo o a veces el crear como una alianza con la persona que está siendo afectada y entonces yo empiezo a crear esta alianza y si no la puedo proteger, pues también puedo cargar, ¿no? Como con ese sentimiento de es que yo tenía que o yo debía proteger a mamá o yo tenía que proteger a mis hermanos porque era el hermano mayor, ¿no? Y claro que en su momento, y eso es algo que pues se trabaja mucho en terapia, en su momento eso funcionó. Sí. Y cuando llegan y me hablan como pues de algún mal hábito emocional, físico, lo que sea, siempre les digo, ¿por qué lo empezaste? O sea, ¿por qué fue bueno eso en algún momento? Y se sacan de onda, ¿no? Y me dicen como, ¿cómo bueno? Si es malo, ¿no? O sea, por ejemplo, un apego emocional. A ver, ¿y eso por qué fue bueno? ¿En qué te ayudó en su momento? Y de que, ¿cómo? Sí, porque si lo comenzaste fue por una buena razón, ¿sí? Sí, el querer... apagarme de tener contacto con X o Y vamos a suponer, no se me ocurre algo ahorita, pero se me ocurrió, me pongo a leer un libro, ¿no? Pero a lo mejor estás leyendo algo que te altera, no sé. Entonces, como estas cosas, o es más, ya se me vino un buen ejemplo, creo. El escroleo infinitamente en el celular. Que podemos decir, pues no es que sea un hábito malo, pero en qué momento, o sea, hasta qué punto es bueno y hasta qué punto es malo, ¿no? Que luego también caemos en ¿Dónde está la línea? Exacto, ¿dónde está la línea de lo bueno y lo malo? Porque pues para algo, nos hará nos servirá este hábito, ¿no? Pero por ejemplo, si yo lo pongo a un caso en el que, y es algo que me pasa, no es que cuando estoy muy abrumada o cuando me quiero desconectar de todo, mi refugio es infinito escroleo. O sea, escroleo y de repente... Y me relaja. Ya pasaron 3 horas y tenía que hacer X o Y, o ya pasaron 3 horas y no me he dormido. O sea, entonces ahí es donde ya se convierte pues en un mal hábito para mí.
cada quien podrá Cada quien sus decir, cubas. sí, claro, si es un buen hábito o no para cada quien, para el que le funcione, etcétera. O ahorita se me acaba de ocurrir que también, porque dijiste cubas, y se me acaba de ocurrir la típica, estoy muy estresado y voy y me echo una cheve, pero una cheve se convirtió en 20. Sí, sí. Y no son todos los días, pero es cada vez que estoy estresado. Entonces, Sí. Lo que comenzó como una especie de regulación emocional se convirtió en se me fue la palabra. A lo mejor como una adicción. Sí, una adicción que ya genera un problema, ¿no? Claro. O probablemente no una adicción, pero sí un problema. Y bueno, nos podemos ir ahí en miles de ejemplos. Y fíjate, vámonos al plano, por ejemplo, de un apego emocional o un apego ansioso, ¿sí? Digo, voy a decir hombre y mujer porque es como lo más típico, pero obviamente aquí es persona 1, persona 2, sí, ¿no? Claro. O bueno, así lo manejamos, persona 1, persona 2. Entonces, está esta persona 1 que llega a la terapia y hay dos probabilidades. O llega porque ya hubo una ruptura, pero la está sufriendo demasiado y nos damos cuenta que hay un apego ansioso. O posibilidad número 2, ya se dio cuenta, o sea, no ha habido una ruptura, pero ya se dio cuenta que está teniendo un apego ansioso, ¿sí? Y que quiere trabajar ese apego ansioso, pues, para vivir su relación de una manera sana. Y que me dicen, Marta, ¿se puede? Claro que se puede, ¿no? Y en la primera sesión es bien común que me digan, pero es que sí se puede salir de esto, pero es que sí se puede vencer la ansiedad, sí se puede trabajar la depresión. Claro que se puede, ¿sí? Pero entonces, o ya sucedió una ruptura y se dio cuenta del apego ansioso, o ya se dio cuenta del apego ansioso y lo quiere cambiar, ¿sí? Y pues justo ahí podemos preguntarnos, ¿por qué comenzó el apego ansioso? ¿En qué te ayudó ese querer saber dónde estaba? ¿En qué te ayudó a estarle mandando mensajitos cada 4 minutos? ¿Qué está cubriendo? ¿Sí? Entonces como que no, pues me siento segura. Siento que no está con alguien más. Pero ¿de dónde viene él? ¿Me siento segura o siento que no está con alguien más? Exacto. Pero entonces atacamos que, ok, es este apego que es tengo una inseguridad y pues vámonos para atrás, ¿no? ¿Sabe? Vamos a rascarle, ¿sí? O sea, ¿dónde comenzó esa inseguridad? Y entonces, ¿qué pasa? Que ahorita las redes sociales, WhatsApp y demás, pues tienen gratificación instantánea. Uy, ¿sí? Entonces yo estoy nerviosa, no sé en dónde está, con quién estará, y si le mando un mensaje y me contesta en breve, es como, alivio. ¿Sí? Oye, es que no sé en dónde está. Déjame abro el Live 360. Ay, ya sé en dónde está. Sí, alivio automático. Pero entonces, te digo, le rascamos y es oye, pues me he sentido insegura porque en mi familia hay historias de infidelidad. O porque en mis historias de relación y cuando son temas de pareja, muchas veces les pido que me hagan como una especie de línea del tiempo de relaciones de pareja. O sea, vamos a ver qué experiencias hay, porque entonces también estas primeras experiencias y sobre todo experiencias tempranas de pareja nos van a decir como por qué línea se ha ido esa parte. Y si tus primeras experiencias de relaciones de pareja hay celos, hay esta onda de estarnos checando los teléfonos, hay hipersexualización también, pues eso tú lo vas a ir normalizando en tu día a día, ¿sí? Pero entonces ese tema de relación actual con un apego ansioso, otra vez, ese hábito de pedirle los mensajes, ese hábito de estar checando ubicación, viene a funcionar ahorita como un alivio de esa inseguridad. Que al final, digo, tú lo describes como un alivio, pero quiero, y aquí sí, voy a hablar de mí, dale. Pero siento que dentro de ese alivio también se convierte en algo súper, ay, me choca la palabra, pero súper tóxico. O sea, sí. Como que se convierte en algo de está ahí y siempre estoy como sintiéndome como esta frustración y ok, sí, ya me siento alivio, pero otra vez ya lo volviste a hacer. Entonces otra vez estoy como como y siento que es como un cuento de nunca acabar. Sí. En vez de, y bueno, lo digo yo, como me pongo como ejemplo, porque pues a mí me pasó algo casi creo lo que estás describiendo, ¿no? O sea, literal. ¿Por qué? Porque me pasa, yo tuve una relación en donde me es infiel esta persona. Entonces, claro, por supuesto. O sea, a mí me queda una herida de todos los hombres son unos cabrones y todos van a querer jugar conmigo y todos se van a querer burlar de mí y todos. Entonces, claro,
obviamente luego dices, ¿de dónde viene esto? Porque el todos, o sea, y vas aprendiendo en el camino y evidentemente es algo que lo fui trabajando a través de los años. Sí. O ya sabes que es una generalización eso que estás diciendo. Claro, ¿no? claro, porque es tonto decir todos los hombres son iguales, porque no es cierto. O sea, no todos los hombres son iguales. Bueno, para mí, o sea, vuelvo como a esto, en ese yo me momento estoy poniendo. Todos los hombres eran iguales. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, con esta siguiente relación, tengo una siguiente relación y es una persona a lo mejor como muy desapegada, muy no pasa nada, pero también está como en el negociar con mi pareja, el decir, oye, es que a mí me pasa esto y esto y esto, a mí me encantaría que hicieras esto, claro. Pero entonces la pareja no hace esto que te encantaría. Claro, ¿de dónde viene? Y bueno, al final son como estos acuerdos, pero está padre como entender que, a ver, no porque me lo hizo persona 1, persona 3 o persona 4 también lo va a hacer. Entonces es como esto de ir viendo cómo puedo yo sanarlo. Y aquí mi pregunta es, digo, esto que acabas de decir es, evidentemente son señales, ¿no? Sí, es esta ansiedad que tengo, esta necesidad de que si no me contestas o si no me dices dónde estás, yo me pongo y llega alerta. Ataque de pánico si no me contesta. Sí, exacto. Y hago un show y a lo mejor le grito en el teléfono y demás, etcétera. Entonces, eso ya es una señal. ¿Qué hago ahora? ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, evidentemente tú vas a decir, hay que ir con el terapeuta, ¿no? No, y vaya, claro está que si tienes la posibilidad de vivir un acompañamiento terapéutico, un proceso psicoterapéutico, adelante, ¿no? O sea, es una gran herramienta. Digo, vivo de eso. Raro sería que no lo, claro. que no lo propusiera. Pero entiendo también que en ocasiones la inversión, el tiempo, el dinero, lo que sea, se complica. Y 2, también el pues qué tanto estoy yo dispuesto ahorita a enfrentarlo, ¿no? Y que es otra pregunta terapéutica. Wow, sí. ¿Por qué estás listo ahorita? Sí, o sea, ¿por qué no viniste la semana pasada? ¿Por qué no viniste el mes pasado? ¿Por qué hoy quieres trabajar sobre esta herida emocional, no? Y entonces, ¿qué pasa? Y ahorita tú lo dijiste súper bien, como, pues sí te da alivio, pero también dices, a la torre, esto no está bien. Claro, se vuelve algo muy cansado. Claro. Muy cansado. Sí. Constantemente te tengo que estar persiguiendo. No, no tienes que estar persiguiendo a nadie. Sí. Y entonces este hábito que fue bueno, digo, a menos que tengas un toddler de 2 años, a ese sí persíguelo, porque corren como no tienes una idea. Pero justo se volvió algo que ya no es sostenible para ti, que ya no es sostenible para el tipo de relación que tú quieres trabajar. Y entonces, ¿qué pasa? Que llega Brenda, ¿no? Con esta onda de todos los hombres fueron iguales, han sido iguales, pero yo no quiero que eso sea parte de mi futura relación o yo no quiero que eso sea parte de mí en este momento. Y entonces ahí lo que los pacientes me platican mucho, me dicen, Marta, es que de verdad me estoy sintiendo loca. O sea, me estoy sintiendo loca porque tipo tengo 2 cabezas, tengo 2 pensamientos, el diablito, el angelito, y ahí me gusta pues como que calmar mucho las aguas y decirles, a ver, eso es un proceso de cambio. O sea, si tú te estás debatiendo a ti misma, si tú estás cuestionándote cosas a ti mismo o a ti misma, ese es un proceso de cambio. Malo fuera que tuvieras una idea y asumieras que esa idea es 100% real. Claro. Ahí sí me preocuparía. Pero si tú estás aquí sentada, debatiéndote, cuestionándote, pensando que existe otra realidad y que no todos los hombres son iguales, eso ya es un proceso de cambio y ahí estamos trabajando con tu herida emocional. Sí, qué padre. Entonces, este debate va a ser súper bueno, ¿sí? Y obviamente es una manera también de encuadrarles esto de hay que debatirnos las cosas y está habiendo un choque en tu autoconcepto y está habiendo un choque de esta persona con inseguridad y de esta persona que quiere confiar en su pareja plenamente. Sí, porque al final es eso, ¿no? O sea, yo también en el camino aprendí a decir, a ver, es que yo no quiero ir por la vida desconfiando todo el tiempo, porque al final para mí va a ser muy cansado, para mí va a ser muy agotador y para mí va a ser como muy abrumante y triste estar todo el tiempo pensando, tengo que saber y controlar todos tus movimientos, lo cual para empezar, a mí no me gustaría tener a una pareja a quien le tengo que dar un santo y seña de todo lo que voy a hacer no, como ya me levanté y estoy desayunando, para que sepas, o sea, pues no, no queremos eso, ¿no? Digo, no quiero eso. Entonces, pues también esta parte donde a mí me tocó, pues claro, trabajar en esto, que bien. También me gusta el decir, ok, o sea, una cosa es que lo haya trabajado y que hoy por hoy lo puedo gestionar, más sí saber que hay botones que yo sé que me van a prender ciertas alertas y qué padre que con tu pareja o con mi pareja en este caso le pueda decir, oye, ¿sabes qué?
si llega a suceder esto, a mí me gustaría que hagas X o Y y que la pareja sea como, claro, no tengo ningún problema, ¿no? O sea, y es el negociar, ¿no? Sí, sí. Entonces, está padre que también en este proceso de ir sanando, pues tengamos estas personas que nos van acompañando en el camino y de una manera sana, ¿no? O sea, como pues vengo a sumar, ¿no? No vengo a restarte y a lo mejor a hacerte dudar. Digo, está padre el cuestionarnos, pero saber, tener la certeza que el camino que yo estoy tomando es el que busco, ¿no? Claro. Porque pues quiero encontrar X cosa. Y esta compañía de la que hablas es clave. Y es clave incluso para que la herida no se vuelva un trauma. O sea, ¿qué va a ser la diferencia? Porque me vas a decir, Marta, pues hijos de padres divorciados hay un chorro. Sí, o sea, si habláramos de que tus papás se divorcien es trauma, 80% de aquí de Monterrey habría esto, ¿no? Digo, claro, no doy el número real, si los debo. Pero, ¿qué hace la diferencia? ¿Sí? Porque una persona que sus papás se divorciaron cuando estaba pequeño, tal vez ahorita lo platica abiertamente y tú le ves que no tiene como alguna secuela emocional, pero alguien que vivió algo, o sea, también un divorcio en una edad similar, sí está viviendo tal vez con inseguridad, con miedo, con ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo me pongo a ver el contexto de cuando la situación sucedió, me voy a encontrar con contextos muy diferentes. Algo clave para que, otra vez, una situación, una herida no se vuelva trauma, es el apoyo y es la contención que tuviste en ese momento. ¿Sí? Okay. Yo puedo vivir una ruptura súper complicada, pero si ahí percibí apoyo de amigos, apoyo de familia, o me fui con la terapeuta de ahí de la uni en ese ratito, un par de sesiones, hubo un contexto que hizo esa contención y eso hace toda la diferencia para que no exista un trauma. Lo mismo ejemplo con situaciones de abuso sexual, con situaciones de violencia física, que son situaciones fuertes, ¿sí? Y que hay muchísimo. Entonces, ¿qué hace también la diferencia? La contención que ese niño, que esa niña, que ese adolescente tuvieron en ese momento. No te voy a decir que después lo van a platicar como jijiji, jajaja, claro que no, pero otra vez como estas secuelas o esta manera en la que se refleja esto en la adultez puede ser muy diferente. Sí, claro. Y ahora mira, algo que yo te puedo platicar que creo que me funcionó, bueno, no creo, estoy segura, además de la terapia, fue también buscar mucho esto en qué refugiarme y buscaba mucho estas lecturas que me dieran esta paz e incluso para mí era una manera de enseñanza, o sea, era, oye, estoy aprendiendo a través de este libro. Y no siempre es el libro de autocuidado típico, o sea, a lo mejor es leyendo alguna novela, etcétera, ¿no? O sea, como que cada quien encontrará su tema, que claro, a mí me encantan los libros que tengan que ver con autocuidado y desarrollo personal, me fascinan. Entonces, ¿qué otras cosas, además de, por ejemplo, terapia, yo platico mi caso de, pues a mí en libros específicos de temas que me ayudaban en su momento, ¿qué otras cosas recomiendas tú que puedan ser herramientas, pues precisamente como para ver, pues a lo mejor para encontrar también patrones? Porque siento que hasta en estos libros encuentras, ay, esto me pasa a mí. Sí. Y te da respuestas, pero pues también que pueda ser una herramienta que me acompaña, ¿no? Claro. Y digo, ahorita que mencionas esto de los libros, compartimos, ya ves en su momento, todavía tengo guardada como Brenda Book Club. El club de libro. El club de libro. Hay un libro muy bonito que se llama Vacío. Si bien recuerdo, es de una autora española que se llama Ana Llenas. Ojalá esté pronunciando bien su nombre, pero se llama Vacío y entonces es un libro infantil, pero es de estos libros que son para niños, pero que los entienden mejor los adultos. Okay. Entonces se los platico así como para que se lo imaginen, ¿no? Entonces dice, esta es la historia de una niña, ella en un momento sucede algo, ¿sí? Y entonces pierde todo, ¿no? Y no dice qué pasó, eso déjalo a tu imaginación, ¿no? Pero entonces dice, a Julia le sucede algo y pues pierde todo y se le hace un gran vacío, ¿no? Y entonces está esta monita literalmente con un hoyo aquí en su pancita, ¿sí? Dice, y por ese vacío empezó a entrar aire frío, empezaron a salir monstruos, era un vacío que le daba miedo, que le daba vértigo, ¿sí? Julia intentaba tapar este vacío, ¿no? Con cosas que parecían buenas, como comida, como videojuegos, televisión, o cosas aparentemente buenas, como relaciones, etcétera, ¿no? Entonces me habla también de esto que podemos llegar a hacer en ocasiones que nos puede afectar también en nuestra salud física o salud mental con estas heridas emocionales.
Entonces sigue el cuento, ¿no? Y te dice, y un día Julia dejó de buscar tapones, volteó a ver su vacío y empezó a escuchar, ¿no? Y de ese vacío salieron lágrimas, de ese vacío salieron palabras y empezó a observar su vacío, ¿sí? Wow. Pasan las páginas para no hacer la historia tan larga y lo que me encanta de ese libro es que el vacío de Julia nunca se cierra. Este hoyo que tal vez empezaba del tamaño, no sé, de un melón, pues se va haciendo más pequeño y más pequeño y más pequeño cada vez que lo conoce. Pero al final termina siendo un hoyito pequeño, tipo una tapita, una taparrosca ahí de refresco. Y dice, ese vacío ahí se va a quedar para que Julia cuando lo necesite se asome y lo vea. Y ese vacío le permite conectarse con los demás. Y hay una imagen en este libro que me encanta, que es así un montón de personas, todas tienen hoyitos así en medio y pasa un listoncito por todas las personas. Entonces esto nos dice, al final del día, todos somos rotos y vueltos a coser, ¿sí? Y al final del día todos cargamos con alguna herida, todos cargamos con algún vacío, pero la idea es que ese vacío se haga tan pequeño que ya no te moleste, que ya no te duela, que te permita crear las relaciones que quieras, que te permita alcanzar los objetivos que tienes en mente, pero que ese vacío te va a permitir conectar. Entonces, ese es en el momento en el que yo también, Marta, digo, check, ¿no? O sea, esta herida se trabajó, hubo un perdón, hubo una sanación y eso llega a utilizarse incluso para que la persona llegue a tener empatía en su contexto. ¿Y qué pasa? Que empiezan a hablar de salud mental, empiezan a compartir experiencias, hacen un libro, hacen un podcast, etcétera, etcétera, sí, ¿no? Claro. Entonces es parte también de la sanación, como esa búsqueda de cierta trascendencia, ¿no? De esa trascendencia de, bueno, esto fue lo que yo viví, lo voy comprendiendo, cómo lo voy transformando. Y esta parte de la lectura a mí me encanta y a mis pacientes siempre les digo, esta parte de la lectura que platicas me encanta, la trato de promover con mis pacientes. Obviamente hay quien me dice, Marta, odio leer, tipo, no me encargues eso. Entonces ahí como descartadas ese tipo de tareas. Pero en la lectura yo siento que te escuchas, ¿sí? O sea, vas leyendo y vas encontrando como cositas de que, esto, sí, así me pasó. Y a veces pueden ser novelas, pero en esas novelas te identificaste con algo del personaje. Claro, sí. Además de que obviamente sirve como actividad para el relax. Pero en sí todo lo que sean palabras, pues justo vamos a ver que la palabra va a tener este poder, ¿no? En la terapia, pues es la palabra andando y es la palabra en acción con preguntas, con debates, con cuestionamientos, con insights y demás. Leer, pues va a ser yo estar conectando a través de otras historias, a través de otras experiencias. Escribir también va a ser una herramienta muy, muy poderosa. La terapia narrativa trabaja con muchos ejercicios y con muchas actividades a través de estos cuentos, a través de analogías, a través de la escritura, ¿sí? Con mis pacientes trato de convencerlos de la escritura. A veces cuando me dicen que no les gusta tanto, les digo, regálame 2, 3 tareas. O sea, 2, 3 tareas donde sí te voy a pedir una tarea de escritura porque quiero que hagas como ciertas preguntas, ciertos insights y ya después si quieres no vuelves a escribir. Pero ¿qué pasa? Que la realidad es que lo intentan y les gusta mucho, ¿sí? Sí, claro. Encuentran un gusto en esa escritura y porque puede ser a veces escritura libre para sacar muchas ideas o puede ser una escritura también como con un objetivo diferente para identificar síntomas, para identificar tus emociones, para identificar tus pensamientos. Sí, y fíjate que también está padre esto que dices, porque a mí me gusta mucho escribir y por mucho tiempo escribí, tenía un blog y demás, y escribía como cosas que se me venían a la mente, cosas que quería compartir de experiencias personales y demás. Y luego también esta parte donde me escondía de mi vida escribiendo cosas de humor, ¿no? O sea, como, me pasó esto y jajaja, todo el mundo se ríe. Ajá, sí. Entonces como tenía como estas partes, pero luego a mí me gustaba mucho escribir como estos sentimientos que yo tenía y también lo dejé de hacer en algún momento. Digo, en ese momento de pronto lo hago, pero en un momento muy oscuro de mi vida, porque me pasó, que lo dejé de hacer porque yo sabía que todo lo que escribía eran puras cosas negativas. Yeah. Entonces yo misma quería como, a ver, no me quiero dar cuenta. Entonces como no me quiero dar cuenta, pues voy a cerrar los ojos, ¿no? Me tapo los ojos, entonces hago como que no está pasando nada y no lo escribo porque entonces ya sé que cuando lo vaya a leer voy a decir, ay, tengo que trabajar en esto porque el mes pasado también lo escribí o la semana pasada también lo escribí. Entonces está bien interesante porque también pues al final del día es una terapia, es una catarsis y es un proceso
que es el date cuenta, ¿no? Ujú. Y te das cuenta y es como, uy, a veces no queremos darnos cuenta, Sí, ¿no? sí. Platicaba yo con una amiga a la cual quiero mucho, fue mi roomie, y le decía, es que yo siento que muchas veces nos vamos dando cuenta de muchas cosas y hay un momento en el que dices, pausa, apagar, me apago, me quiero apagar. Tengo mucha información. Me Sí. voy a hacer la que no sé. O sea, sí, claro, es como esta parte y cada quien podrá trabajar con sus cosas a su manera, pero eventualmente sabes que ese botón de apagar, pues a lo mejor se va a aprender solo, porque hay cosas que no estás trabajando, sanando o poniéndoles atención y ahí están guardadas, ¿no? En ese baúl que no quieres abrir, pero que algún día van a terminar por explotar, ¿no? Y pues bueno. Y sobre todo en cambios como en cambios en nuestras etapas de vida, ¿no? Y podrá haber están estas crisis maduracionales, ¿no? O sea, el comenzar una relación, el casarte, el tener hijos, el comenzar un trabajo nuevo, el mudarte, el decidir tal vez salir de casa, que si quiero vivir con roomies, yo solo, etcétera. Son cambios a nivel maduracional, son cambios en mis etapas de vida, pero van a conllevar una especie de adaptación, ¿no? Y en esos cambios es justo donde yo también puedo percibir o puedo sentir si esta adaptación, pues bueno, es como que, híjole, sí me dio tantita ansiedad o sí me dio tantito algo, pero lo trabajé muy bien, ¿no? Y son mis pacientes de 5 sesiones o menos, ¿sí? Que pasan un par de sesiones y es como, pues ya, chavo, o sea, ya hiciste el cambio, ya trabajamos la ansiedad que traía el cambio, ahí te ves, ¿no? Y entonces, damos pues como el alta, ¿no? Y siempre les digo, tú tienes el espacio abierto cuando lo necesites, pero la realidad es que creo también en el espacio terapéutico como un espacio en el que vas cuando lo necesitas. Claro. ¿Sí? O sea, no, mi idea no es nunca que un paciente se sienta obligado a que tiene que ir o que se sienta que tiene que cumplir con cierto número de sesiones. Y para esto de, bueno, ¿cómo empezar? O sea, ¿por dónde me agarro si quiero trabajar una herida emocional, ¿no? Pensando en que ya te diste cuenta que hay una herida emocional o por lo menos te estás dando cuenta que traes un tema de sintomatología ahorita como la que hablamos, ansiedad, depresión, etcétera, y dices, va, lo quiero abordar, lo quiero empezar a trabajar. Si te es posible llevar un proceso terapéutico, adelante. Si no, ¿por qué podemos empezar? 1, por reconocer que tu sanación no tiene fecha de caducidad. ¿Sí? Esto pudo haber pasado cuando tú tenías 5 años, pero si lo quieres trabajar ahorita que tienes 38, trabájalo. Adelante. Adelante, claro. Bienvenido. Si esto pasó cuando tú tenías 17 años y ahorita tienes 19 y lo quieres trabajar, adelante, bienvenido. Pero, repito, la sanación no tiene una fecha de caducidad. Tú la vas a trabajar, tú la vas a poder, tú le vas a rascar cuando tú quieras, porque es tu herida, ¿sí? Y al final del día yo siempre les digo a mis pacientes, nadie más me puede explicar mejor cómo se siente que tú. Porque es como decirte, ay, Brenda, a mí se me hace que tú tienes hambre. ¿Cómo sé yo que tú tienes hambre? Claro que no, ¿sí? Tú eres la que vas a ver tus necesidades fisiológicas. Tú ahorita tal vez no sabes que yo quiero ir al baño. Claro. ¿Sí? Y las necesidades emocionales son iguales. Wow. Nadie más te va a poder explicar de ella más que tú. Qué bonito. Claro está que tú la puedes compartir y puedes decir, ¿sabes qué? Yo ahorita en mi proceso de sanación necesito el agradecimiento de las cosas. ¿Sí? Oye, ¿sabes qué? Yo ahorita en mi proceso de sanación necesito esa validación, necesito ese apapacho. ¿Sí? No es para siempre, porque yo como adulta responsable de mis emociones sé que lo voy a trabajar. Pero ahorita, si una persona cercana a mí, que puede ser mi pareja, alguien de mi familia, mi mejor amiga, mi roomie, etcétera, me puede apoyar, adelante. Porque entonces también está esta parte de sánalo y ahí te ves, ¿no? Y es como, a ver, espérame, ¿sí? O sea, sí me gusta esta cultura también de cada quien sus cubas, ¿sí? Porque creo que es una visión que nos ayuda mucho a desprendernos justo de lo que no nos toca. Pero también trabajar, creo que en la cultura del acompañamiento y de decir, a ver, tú tienes algo que sanar, yo tengo algo que sanar, ven, dame la mano, ¿sí? Claro, o sea, sí. Sanemos juntas. Sí, el sabernos acompañados. Y ¿no? por eso existen también los colectivos, por eso existen las asociaciones, por eso existen los grupos terapéuticos. Si no, no existieran. Entonces, existen porque hay una posibilidad también de esa sanación en el acompañamiento, ¿sí? Y a veces me pasa que me dicen como, es que entonces tengo que terminar la relación porque tengo que trabajar en mí. Y es como, a ver, wow, alto. ¿Quién dijo
que son dos cosas que no puedes vivir a la par. Claro. O sea, porque tengo que estar 100% sano para empezar una relación. Claro está que una relación que sea sana, ¿no? O sea, no quiero que vayamos ahí por, sí, déjame voy. Sí, o sea, tengo 1000 relaciones o esta relación y voy rompiendo el corazón a la gente, ¿no? O haciendo y deshaciendo porque pues no pasa nada. Y si yo conozco que mi pareja está atravesando alguna situación donde está trabajando una herida emocional de su infancia, también yo puedo decidir si acompaño o no acompaño. Wow. Y estamos obviamente en nuestro derecho de decir, ¿sabes qué? Esto es demasiado para mí, ¿sí? Yo no puedo acompañar aquí, ¿no? Y es donde a veces también pues metemos cierta presión para que la otra persona, digo, no presión, pero como que pintamos ahí un poquito el camino para que la persona tal vez busque esa atención externa. Entonces, partiendo de que nuestra sanación no tiene fecha de caducidad y la podemos sanar cuando lo consideremos necesario o cuando nuestro entorno nos lo esté pidiendo. Ejemplo, yo te platico, soy mamá de 2 niños, mi primer hijo tiene 2 años, entonces pues ya tiene 2 años y meses, ¿no? Desde el embarazo. Y obviamente el ser mamá me ha activado nuevas emociones, me ha activado ansiedades que yo no sabía que tenía y me ha hecho abrir también la visión mucho a la relación con mi mamá, ¿no? Y entonces darme cuenta que yo ahí tengo cosas que sanar en esa relación con mi mamá. ¿Para qué? Pues para no repetirlas con mis hijos, ¿no? Pero imagínate que les diga, ay, mijito, pues espérame a sanarla y al rato te atiendo. Pues no, o sea, ellos ahorita necesitan a mamá. ¿Sí? Puedo yo obviamente acompañarme con personas cercanas, con mi propio proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este segundo paso de, bueno, hay que conocernos, ¿sí? Porque obviamente el empezar a rascar en nosotros, pues sí, va a haber incertidumbre, no sé con qué me voy a encontrar, puedes hacerlo acompañado, puedes hacerlo en el ritmo que tú quieras, pero también conociéndote, pues vas a saber por dónde empezar o vas a saber qué cosas te ayudan. En ese conocerme es yo decir, ¿sabes qué? Yo, Marta, sí necesito mis 5 minutos Milky Way antes de entrar a la plática chida con la pareja. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, conocerme y, muy importante para mí, comienza a cuestionarte. Qué bonito. Y aquí, bueno, en esta parte que decías, me gusta mucho que dices que una herida no tiene una fecha de caducidad, porque ahí es donde entra esta parte de no estar listo para sanar, ¿no? Entonces, pues llega tu momento en el que dices, ahora sí voy, ahora sí lo trato y demás. Y creo que pasa siempre. O sea, yo te podría decir que hay cosas que vuelvo a repetir, como decía, guardas en este baúl que dices, ahorita no, algún momento lo voy a sacar, algún momento va a venir, va a llegar aquí. Pero también me gustaría, y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, me choca, pero ¿cómo podemos como lidiar con este miedo o este dolor que pueda surgir también el decir, ok, yo ya siento a lo mejor que estoy listo y quiero ir a enfrentarme, ¿no? Como decías ahorita, pues a lo mejor alguien te dice, no, primero dame mis 5 minutos y luego, pero yo ya sé que me quiero ir a enfrentar. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta enfrentación o confrontación o que sí? Sí, vamos a empezar y lo manejamos también mucho en el proceso terapéutico, hacer combinaciones de emociones, ¿sí? O sea, saber que puede existir el miedo, pero puede existir la valentía también en el mismo espacio. Encanta. En el mismo espacio. Wow. En cuestión de segundos van a estar conviviendo ambas emociones. Y esa es una cualidad que tenemos como adultos, ¿sí? El niño tiene emociones básicas y se va a regir por una emoción básica, ¿sí? Pero conforme vamos creciendo, nuestra gama de emociones crece hermosamente, ¿sí? Y entonces eso también me permite crear ese tipo de combinaciones. ¿Existe ese miedo de platicar con mi pareja? Claro, pero existe también esa valentía de cuál es la pareja que yo quiero. Claro. Y la relación que yo quiero ahorita a largo plazo. Y entonces cuando empiezo a vencer también el impulso a corto plazo, observo esa meta a largo plazo y me quedo allá, ¿sí? Entonces, conocer nuestras emociones, empezar a combinarlas, saber que coexisten una emoción buena con una emoción no tan bonita, ¿sí? Vamos a decirle placentera y desplacentera. Ándale, siendo muy así aquí en psicología positiva. Coexiste la emoción placentera con la no placentera y como te decía, tratar de vencer un poco ese impulso a corto plazo. Ser compasivos, obviamente, con nosotros, hacer una pausa si es necesario
y esa compasión y ese autocuidado, pues van a ser maneras de atenderme, ¿no? Me encanta porque luego creo que caemos en esta de nos andamos autoflagelando, ¿no? De que es que me pasé porque yo ya sabía que no. A ver, somos humanos y no somos perfectos. Estás en construcción. Me encanta como poder verlo de esta manera y decir, a ver, también con uno mismo, así como con el otro, veo esta compasión y este cuidado, pues también cómo lo hago conmigo, ¿no? O sea, cómo conmigo soy autocompasiva y cómo dispongo de este autocuidado y el decir, está bien, estoy sanando, estoy trabajando en ello y qué bonito decir, estoy trabajando en ello, porque yo sé que aquí me duele, pero yo sé también y estoy consciente que lo estoy trabajando. Entonces, que cada vez me duele menos. Sí. Y bueno, bruto, ¿no? Y pues bueno, yo siento que podríamos seguir platicando y platicando y platicando. Y me encanta porque siempre se nos va el tiempo volando. Me encanta cómo hablas, me encanta cómo has explicado cada una de estas partes. Y estoy segura que te voy a tener que volver a invitar porque hay que platicar muchas cosas y qué padre que la gente te puede escuchar. Y ahorita quiero hacer un ejercicio así rapidito de un piensa rápido. Ok. No venía preparada. Esa era la idea. Miedo.com. Sí. Entonces, una herida que haya sanado y que te haya transformado. Una herida que yo haya sanado y que te haya transformado. Era piensa rápido. El tema del apego ansioso en pareja. Ay, qué padre. Sí. Qué bonito. Hoy te puedo decir que, mira, con todo cariño, adoro a mi esposo, pero podemos estar todo el día sin hablar y no pasa nada. Wow, qué padre. Sí. Yo también puedo decir que esa. Lo logramos. Nadie me lo preguntó, pero yo también. Únete, chica. Muy bien. Una herramienta que no pueda faltar en tu vida. Una herramienta emocional que no pueda faltar en mi vida. El sentido del humor. Ay, qué padre, me encanta. Y sí, es cierto. Hace ratito me acuerdo que me dijiste de que, ay, no me acordaba que tu risa es muy chistosa. Amamos la risa de Brenda. Muy gritona. Si alguien quiere hacer un club de fans de la risa de Brenda, me contacta, por favor. Ay, no la quería grabar, pero bueno, me salió. Y por último, un libro, una frase, una película que hayas dicho, híjole, este libro en mi proceso de sanación, wow, me encantó. Ok. Te voy a decir primero como mi libro top, que para mí es, por favor, léanlo todos, Persona Normal de Benito Taibo. Wow. Persona Normal de Benito Taibo es una historia de un adolescente, pero es un libro para chicos y para grandes y te hace sentirte apapachado y te hace sentir que si eres la oveja negra de la familia, está excelente, ¿no? Como qué padre. Sigue por ahí tu deseo. Yo creo que el de la bailarina de Auschwitz, de Edith Eger, me gustó muchísimo. Sí. Gran libro. Sí. Lo estoy releyendo ahorita por segunda vez. Y yo creo que es de los libros que me hace leerlo una y otra vez, porque sí me ha despertado muchas cosas y como esta parte de la gratitud se activa mucho con ese libro. Ese libro aunado, bueno, yo primero leí el de El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, que para mí es wow. O sea, yo siento que para mí sí marcó un antes y un después. Me voló la cabeza ese libro. Y evidentemente quiero leer el de la bailarina de Auschwitz y también. O sea, es un libro muy, muy hermoso. Igual nadie me preguntó, pero pues yo quería responder. Y bueno, pues por último, Marta, me gustaría que nos dijeras qué le dirías a una persona que tiene como esta cosita y este miedo o este dolor. ¿Qué le dirías? De híjole, voy, o incluso que pueda sentir, es que sabes que nunca se me va a quitar este dolor, como lo que decías de tu paciente, ¿no? Tenías esta paciente que te decía, es que ¿cuándo se me va a acabar? ¿Qué le dirías a estas personas que tienen como este, pues, sentimiento de siempre voy a hacer así o nunca va a cambiar o este dolor siempre va a estar? ¿Qué le podrías decir? Le daría un abrazo, le diría cómo te puedo ayudar. Y le invitaría a un café. Ay, probablemente. Sí, creo y me gusta esta frase. La verdad no sé si la escuché, la inventé o qué. Hay momentos para contener y hay momentos para confrontar. Sí. Wow. Y en mis pacientes es como observar, a ver, esta persona está lista para que le confronte estas ideas. Esta persona necesita simplemente contención, ¿no? Y entonces sí creo que muchas veces es primero esa contención. Primero haz una contención, primero haz un acompañamiento. Pregunta en qué te puedo apoyar, cómo te puedo apoyar. Porque otra vez, nadie me va a poder explicar mejor lo que necesitas más que tú.
Wow, qué bonito. Y la verdad es que hago la reflexión, o sea, como que reflexiono esto que dices y es muy cierto, porque tú puedes saber al decir, ay, es que yo ya sé que mi terapeuta es confrontativo y demás, pero también creo que lo es y hablo por mí en los momentos que él sabe que puede hacerlo. Claro. Entonces está muy padre esto porque al final es, claro, o sea, habrá momentos en los que yo puedo llegar en quiebre y pues ese momento para que él se ponga a confrontarme, pues no me va a ayudar, ¿no? Claro. O sea, ¿qué va a pasar? Seguramente me va a bloquear, ¿no? Y es un permíteme acompañarte. Claro. Permíteme acompañarte y todo lo demás se irá dando. Qué bonito, qué bonito. Pues me encantó esta plática, Marta. Entonces, por último, me gustaría que le dijeras a la gente que nos está escuchando dónde te pueden encontrar. Estoy por ahí en tu casa. En mi casa, ahí llego, estoy en la mañana, en las noches, no sé qué. Luego ando de pata de perro por todo Monterrey. En Instagram estoy por ahí como psicóloga Marta Durán. La verdad estoy todavía aprendiéndole al tema de las redes, pero bueno, por ahí me pueden encontrar. Muy bien, súper bien. Pues perfecto. Muchísimas gracias por esta plática. Gracias por acompañarnos en este espacio. Y a toda la gente que nos escucha, espero verlos por aquí en un nuevo episodio más de Efecto Catarsis. Bye. Gracias. Si te gustó este episodio, comparte a toda aquella persona que le pueda ayudar. Gracias por escuchar Efecto Catarsis.